Muy buenos días, tardes o noches, según corresponda. Soy Juan Camilo Joya y el día de hoy vamos a presentar en nombre de mi grupo, conformado por Nicolás Forero y Nicolás Tenjo, el seminario acerca de la práctica número 7, extracción de un metal a partir de una aleación. Para esta práctica el objetivo principal es demostrar la ley de conservación de la masa mediante la recuperación de un metal, que sería el caso del cobre, de una moneda que de acuerdo a este experimento se tuvo una masa inicial de la moneda, la cual se preparó con antelación en un volumen de una disolución de stock de 100 mililitros y se extrajo un volumen de alicuota de 5 mililitros. Y adicionalmente pues se utilizó una balanza analítica por la cual se pesó el papel filtro y se obtuvo 1,1948 gramos. Se consultó las proporciones de elementos que hay en una moneda de 100 pesos colombiana, eh, de lo cual se notó que se tuvo 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel. Eh, Mediante el proceso de laboratorio se puede extraer las siguientes fórmulas, de las cuales se obtuvo información relevante, como es la masa del cobre teórico, que corresponde al 92% de la masa de una moneda, que sería 4,81 gramos, perdón. La concentración porcentual de peso-volumen con respecto a la disolución inicial de 100 mililitros en una alicuota de 5 mililitros, que es equivalente a 4,81%. Y por medio de la anterior fórmula se pudo extraer la masa de la alicuota, o lo que correspondería a la masa de cobre teórico, que como pueden observar es de 0,2407 gramos y del cual se tiene como valor de referencia para compararlo con la masa obtenida en el experimento, equivalente al 0,0770 gramos. Y también mediante el cálculo del porcentaje de recuperación, en el cual es una relación entre la masa recuperada y la masa de la alicuota multiplicado por 100, pues se obtuvo un 32% de recuperación, y en contraste con el porcentaje de error, que es equivalente al 68%. Como ay, Dios mío, me confundí. Bueno, mi compañero les expondrá a continuación la siguiente información. Pues mi nombre es Nicolás Tenjo y les voy a exponer los análisis de resultados. Pues en esta diapositiva el dato más importante aquí es el 4,81% peso sobre volumen, que pues este valor nos indica la concentración de cobre en la disolución stock obtenida en la moneda. Este valor nos permitió calcular cuánto cobre debía haber en la licuota de 5 mililitros, que son 0,2407 gramos. Este fue nuestro valor teórico de referencia. Pues en comparación de teoría versus experimental, en la gráfica de barras vemos la comparación. El teórico era 0,2407 gramos, mientras el experimentalmente solo recuperamos 0,077 gramos. ¿Esto qué significa? Que apenas logramos recuperar una tercera parte de lo esperado. Eh, con estos valores obtuvimos un 32% de recuperación y un 68% de error. Eh,
La distribución en porcentajes, pues en el gráfico circular lo muestra de forma más clara. 32% corresponde al cobre que sí pudimos recuperar y el 68% al que se perdió en el proceso. Las pérdidas se explican por varias razones. Parte del precipitado se perdió en las decantaciones, otra parte pudo pasar a través del filtro y además la reacción con magnesio no fue completamente eficiente, dejando cobre en solución. También influyó que quedaran residuos de reactivos en el secado. Y pues el color del filtro, un detalle importante fue el color de este, que pues fue de color amarillo. Esto ocurre cuando quedaron restos de cloruro de cobre anhídrido debido a un lavado deficiente. Este resultado pues nos confirma que las pérdidas no fueron solo por manipulación, sino también por un mal lavado. En conclusión, pues aunque la recuperación de cobre fue baja, el análisis nos permitió entender la utilidad del porcentaje, peso sobre volumen para calcular el valor teórico, la comparación con lo experimental y la importancia de cuidar cada paso para reducir los errores. A continuación, mi compañero les expondrá pues las conclusiones de nuestra práctica. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Buenas noches, soy José. Noches o días, soy José Nicolás Forero Olarte y yo voy a exponer la parte de las conclusiones. En conclusión, esta práctica nos permitió comprobar de manera directa cómo un metal, en este caso el cobre, puede extraerse a partir de una aleación, mediante una secuencia de transformaciones químicas cuidadosamente diseñadas, desde la disolución inicial con ácido nítrico hasta la reducción final con magnesio. Cada paso aportó evidencia experimental de los conceptos revisados en clase. Sin embargo, los resultados cuantitativos revelan ciertas limitaciones importantes. La recuperación fue baja y apenas del 32%. Este rendimiento reducido indica que durante el procedimiento se perdieron cantidades significativas de cobre. ¿Dónde ocurrió esta pérdida? Principalmente en los lavados, en la filtración y en las transferencias de soluciones, en cada cambio de vaso y en cada filtración. Pequeñas fracciones de material se quedaron adheridas al vidrio o atrapadas en el papel filtro. Aunque parezca mínimo, al final estos pequeños errores acumulados explican por qué el rendimiento fue tan bajo. De manera complementaria, el error experimental fue alto, del 68%. Este porcentaje refleja no solo las pérdidas por manipulación, sino también una reacción incompleta en la etapa de reducción con magnesio. Si el metal reductor no está en condiciones óptimas o no se emplea en la cantidad necesaria, parte del cobre permanece en la solución como ion cobre, en lugar de precipitarse en forma metálica. Así, el rendimiento se ve aún más afectado. Un detalle adicional que refuerza esta conclusión es la presencia de un color amarillo en el papel filtro. Este cambio de color indica la existencia de cloruro de cobre anhidrido, un subproducto que aparece cuando el lavado no es completamente eficiente. En otras palabras, no se eliminó todo el cloruro de cobre antes de secar y pasar la muestra final. Esto no solo introduce un error en la masa medida, sino que además confirma que hubo deficiencias en la etapa de purificación. A pesar de estas desviaciones, el experimento cumple con un objetivo fundamental: poner a prueba la ley de la conservación de la masa. Aunque la recuperación fue baja y el error elevado, la materia no desapareció, simplemente se distribuyó en distintas fases del proceso, parte en las soluciones, parte en los sólidos retenidos en el filtro y parte en los residuos generados. La química teórica se mantiene válida. Son las condiciones experimentales las que dificultan obtener valores cercanos al ideal. En síntesis, esta práctica nos deja tres grandes aprendizajes. Primero, que la teoría y la práctica deben ir siempre de la mano. Los cálculos predicen un 100%, pero la realidad muestra que alcanzar ese valor requiere gran destreza técnica. Segundo, que la recuperación de metales no es un simple ejercicio de laboratorio, sino una actividad con aplicaciones reales en la industria y en el reciclaje de materiales, donde cada gramo cuenta. Y tercero, que los errores no deben verse como fracasos, sino como oportunidades para identificar en qué pasos debemos mejorar, ya sea optimizando los lavados, evitando pérdidas en las transferencias o asegurando condiciones adecuadas en la reducción. En conclusión, el cobre fue recuperado,
aunque en menor proporción de lo esperado. El proceso confirma los principios de la química inorgánica, demuestra la vigencia de la ley de la conservación de la masa y nos recuerda que en ciencia los resultados dependen tanto del conocimiento teórico como de la precisión experimental. Esta práctica, más que un simple ejercicio académico, es un recordatorio de que cada detalle en el laboratorio importa y que la excelencia en química se logra combinando teoría, técnica y cuidado en la ejecución. Muchas gracias.